nosotros hemos planteado como que, bueno, la pregunta inicial de cómo encontrar el ERP ideal para tu empresa. Hoy en día en el mercado estamos hablando que existen cerca de 10, 20 productos principales y existe una gran variedad alrededor de esos 20 productos principales, todavía de software pequeñitos que presumen de ser un sistema administrativo integral, como puede ser un ERP, y que, bueno, lo que pretenden darle a las compañías es alguna solución en un proceso administrativo. Como tal, esta pregunta de cómo encontrar el ERP ideal para tu empresa debe de estar basado en algunos ejes principales que nosotros vamos a tratar de comentar y de enumerar. Inicialmente es importante que se sepa sobre todo el tema financiero, es decir, qué capacidad tengo yo de compra, ¿sí? Eso es lo más importante, porque de ahí yo puedo ya hacer un semblante de las herramientas que puedo evaluar y cuáles no. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, cuál es la necesidad o problemática en concreto que quiero resolver. ¿A qué voy con esto? El ERP ideal de la empresa no es ni la mejor marca y tampoco es el ERP más famoso del mundo. El ERP ideal para la empresa es aquel que me soporta lo que en algún momento yo tengo de problemática o lo que pretendo que sea una nueva funcionalidad dentro de mi negocio, un nuevo proceso. ¿Sí? A raíz de esto, pues bueno, es importante que sepamos las razones por las cuales se debe de comprar un ERP. ¿Sí? Algunas de las razones que nosotros encontramos como bastante válidas son las siguientes, ¿no? Lo primero es, conocemos cuáles son los indicadores más importantes del negocio o de la empresa, y no solo es la parte del indicador como tal, sino que los indicadores, bueno, están basados en procesos de negocio que tienen años funcionando dentro de la empresa, pero que no necesariamente miden lo que hoy en día yo estoy buscando. Ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Anteriormente el indicador de qué decían de mí dentro de la red o dentro del sitio de internet no era tan importante. Hoy en día este indicador se ha vuelto crítico a raíz de las redes sociales, de todo lo que hacemos hoy en día dentro de la web, donde el solo hecho de teclearle en Google, oye, el mejor ERP del mundo, y ya te saca una serie de referencias de productos a los cuales uno se puede llegar. Es decir, en un ERP yo ya debo de poder contar inclusive con esa posibilidad, si es que es una estrategia del negocio, de poder validar, ¿sí?, cuál es ese indicador de qué se está hablando de mí en la web. Eso es un tema importante, ¿no? Así como este indicador, habrá otros. Yo cuando hablo de otros puedo hablar de muchísimos otros indicadores, como el tiempo de entrega de mis proveedores. Digo, este indicador constantemente está cambiando porque no necesariamente le compro al mismo proveedor siempre. Otro indicador importante que puede cambiar es la parte del costo de mi inventario, que tiene una afectación directa sobre la parte del nivel de rentabilidad del negocio y de la situación precio-plaza-producto, que es importante que todos nosotros manejemos. Lo importante del ERP es que me pueda dar ese indicador que como compañía yo diseño en un dato o una información rápida. Paso al siguiente punto. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener la información que se necesita? Este es un tema interesante a raíz de lo siguiente. Todos los sistemas de información efectivamente tienen la posibilidad de que yo registre ese dato de mi negocio, cuántas ventas, cuántas facturas, cuánto inventario, a quién le compré, a qué precio le compré. ¿Sí? Sin embargo, no todos los sistemas de información tienen la posibilidad de que ese dato que yo ingresé se convierta en algún tipo de información viable. Es decir, que me pueda decir, perfecto, los últimos precios de compra, pues bueno, son interesantes, ¿sí? Es un dato interesante, pero la información que yo necesito es de dónde surge esa variación de los últimos precios de compra de mi proveedor. Y entonces yo me podré dar cuenta si fue una situación del contexto, es decir, estamos hablando de un tipo de cambio o demás, o si fue una situación de una mala negociación en mi empresa con el proveedor, o si simplemente el proveedor ha decidido cambiar esos precios, y yo de ahí puedo tomar la decisión de o cambiar de proveedor, buscar algún tipo de protección de tipo de cambio, o en dado caso corregir el proceso de negociación del área de compra. Eso es la información, no necesariamente el dato que yo extraigo de la aplicación. ¿Sí? A raíz de esto, la siguiente pregunta es bastante importante entenderla por lo siguiente. ¿Yo en qué baso, ¿sí?, la toma de mis decisiones? La tengo que basar no en los datos, sino en la información. Y ese proceso de transformación del dato a información tiene que ser lo suficientemente ágil y tiene que ser proporcionado por una herramienta que me permita analizar los datos dentro de mi empresa y los datos que están afuera de mi empresa. Variables que no necesariamente yo coordino o que no necesariamente dependen del accionar de mi negocio. ¿Esto de en qué me baso para tomar estas decisiones? Pues básicamente lo que yo tengo que formar es una mezcla
de indicadores, de datos, de información que me permitan a mí tener una base o una plataforma en la que yo tome esta decisión. Normalmente las compañías estamos muy acostumbradas al modelo tradicional de trabajo, donde cada una de nosotros trabaja en islas. Es decir, el contador, pues fantástico, ¿no? Él termina el estado contable en ocasiones, pero no está claro en si el costo, en que si el costo que le pasaron del área de compras es el ideal o si el inventario está completo, o bueno, empieza a haber una serie de preguntas y de cuestionamientos que hay que empezar a considerar, ¿sí? Esto es algo que hay que empezar a tener en cuenta dentro de la empresa. El tema es que, bueno, si ya tengo la base y la plataforma y puedo empezar a tomar decisiones, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto confío en esa información, no? Puede ser el sistema estable, no es estable, o digo, ¿cuál será la situación a la que nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Y si confiamos en esa información, si es en tiempo real o si proviene de una fuente precisa, que eso es lo más importante que hay que en dado caso validar y restaurar, ¿no? Dentro del negocio. Esto de la confianza en la información no solo recae en la potencia o la viabilidad que tenga el sistema de información, también recae en el procedimiento que cada una de las empresas está llevando a cabo. Dentro de las cosas importantes es que siempre un RP debe de ser o debe de poder alinearse a los procesos de negocio internos de cada negocio y que no modifique sustancialmente estos procesos. De alguna manera todas las empresas hemos sido exitosas porque ese proceso pues lo llevamos a cabo, sino que hay que nada más mejorarlo, hacerle algunos incrementos en su velocidad y que nos permita de alguna manera empezar a garantizar esa disponibilidad de información. Cuando la pregunta al final de qué pasaría si centralizas tu información y garantizas su disponibilidad, básicamente está concentrada en que entendamos que un sistema de información no me resuelve las cosas, pero que sí me debe de dar la posibilidad de que la información yo la tenga siempre disponible y de que me permita a mí tomar decisiones en relación a lo que estoy pretendiendo cumplir como un objetivo que basé en mi plan de negocios, lo que yo puse en mi plan de negocios. Eso es lo más importante que debamos de tener y de considerar a efecto de que podamos mantenernos siempre sobre una línea de planeación que es lo que nos llevará a ser en algún momento exitosos o fracasar dentro de algún plan o proyecto que tengamos. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde pues bueno, entro en 8 problemas muy comunes en las pymes, ¿no? Y esto lo hemos venido trabajando alrededor de, hicimos una pequeña muestra en nuestra base instalada de clientes, de cuáles eran los problemas más comunes que ellos identificaban. La pequeña muestra, estamos hablando de 200 empresas más o menos, y bueno, todas coincidieron en estos 8 principales. La parte del control de inventarios, ¿sí? Que es un tema siempre manejar el inventario, no solo en la cantidad que tengo, sino en el costo de ese inventario. Cuentas por cobrar, específicamente el tema que se mencionó mucho fue la parte de consolidación bancaria y planeación de flujos. La organización interna es la forma en la que estoy registrando dentro de mi sistema de información, es decir, si es bueno o no es bueno. Conocimiento del mercado, no se tiene una base o una plataforma que me permita a mí registrar en algún lugar qué me está respondiendo el mercado al que yo estoy atendiendo, cómo reacciona ante mis ofertas, cómo reacciona ante mis promociones, cómo reacciona ante mi oferta de valor. Ese es un tema. El otro tema muy importante que también se señaló, la falta de planeación en producción, cómo llego a las listas de materiales, ese costo de las listas de materiales, ese proceso de planeación que tengo que llevar, cómo lo voy a estar ejecutando y qué puedo hacer, cómo puedo registrarlo de tal manera que me permita tomar decisiones alrededor de ello. La contabilidad y las finanzas de la empresa. Ok. Sí, los problemas con la contabilidad de finanzas de la empresa, la falta de innovación tecnológica para las pymes. Ahí es importante tomar algo en cuenta, ¿no? Hace poquito el sistema empresarial mexicano da un dato en el que las compañías solo invierten el 1% de su ingreso total en tecnología de información. Esto que provoca, ¿no? La falta de innovación tecnológica no nos permite llegar a puntos más ideales en el manejo o la eficiencia de los tiempos dentro de la compañía, ¿no? Va muy relacionado con temas como movilidad, con temas como disponibilidad o desarrollo de nuevas oportunidades en diferentes lugares. La falta de financiamientos.
la falta de financiamiento está sobre todo muy destinado al tema de, bueno, ¿y cómo puedo tomar una decisión de a quién otorgarle crédito o a quién negarlo, ¿no? Que es algo que hay que considerar siempre. Voy a profundizar un poco en cada uno de los temas y la parte de control de inventarios la voy a retomar de nuevo. Las compañías normalmente, una comercializadora, una empresa de producción o cualquier otra empresa de servicios, debemos de controlar bastante bien nuestro inventario. No solo significa un costo, sino que también significa, ¿sí?, la mayor cantidad de flujo de caja invertido del negocio, porque es lo que más compro, porque es normalmente lo que me permite a mí producir, ¿no? Este control de inventario no solo me debe de permitir a mí como empresa manejar ese costo, sino que me tiene que dar el trazo del inventario. A quién se lo compré, cuándo se lo compré, de qué documento viene, cuándo fue registrada la entrega, y que eso me permita a mí llevar un control preciso de en dónde está mi inventario, cuánto cuesta, ¿sí?, y en dónde lo tengo de alguna manera atorado o perdido. Sí, eso es algo que debemos de considerar siempre en el tema del control de inventarios. Otra cosa importante es que la parte de control de inventarios hay que llegar mucho al justo a tiempo, ¿no? Que es una teoría pues ahí administrativa que nos marca de la intención precisa de tener el inventario con tendencia a cero, con la finalidad, como les comentaba, preciso de no
de mi cliente, sino conocer cómo se comportan y cuáles son sus hábitos de consumo. Por otro lado, también conocer el mercado es conocer a mi base instalada de clientes y poder determinar que, bueno, X cliente sí efectivamente me compra muy bien, pero también me paga muy mal. Eso significa que no necesariamente es el mejor cliente que yo quiera tener o que yo necesite tener dentro de mi negocio. A raíz de ahí es que debo de poder profundizar en eso y debo de poder tener una herramienta que me permita profundizar en ese dato específico o en esos datos y en esa información específica. A eso me refiero con la dimensión del conocimiento de mercado, ¿no? Bajando al otro tema que mencionaban las empresas pequeñas y medianas, la falta de planeación en su producción. Hoy en día aquellas que son manufactureras presentan la complicación primero del flujo de efectivo para poder hacer las compras necesarias y por otro lado del control del inventario en proceso, que es algo que siempre ha sido un dolor de cabeza para aquellas que son manufactureras. Y de la misma forma, los tiempos y capacidades, ¿no? Estamos cada vez en un mercado que fomenta más la velocidad, la entrega, la eficacia, y es muy complicado decirle que no a un cliente a raíz de que no pueda de alguna manera entregar en tiempo y forma el producto que él me está pidiendo. A raíz de esto es importante que nosotros como empresa podamos tener la capacidad de ingresar esos pedidos en mi proceso de producción y que sí, me van a impactar como es normal dentro de mi proceso de planeación, pero que yo sepa en dónde viene el impacto y que pueda planear cómo voy a contener ese impacto o esas consecuencias que voy a tener a raíz de tomar un pedido. El proceso de planeación de producción debe de estar enfocado en poderle yo entregar a la empresa la capacidad necesaria de atender la demanda de su mercado, no la capacidad que me da la planta. Porque si la capacidad que me da la planta, pues bueno, puede ser limitada o puede ser muy amplia, pero nunca va a reaccionar en función de lo que da el mercado. Entonces debo de estar siempre consciente de temas como forecast, de temas como, como un funnel de ventas o algunas de estas cosas que me permiten ser predecible en cuanto a qué voy a vender y por lo tanto qué debo de producir para poner en el mercado. Ese es el punto ideal en el proceso de producción. Evitaré a raíz de esto consecuencias como, no sé, tener inventario parado o tener una mala producción y exceder los costos de producción permitidos. Ese proceso de planeación, ahí me incorporaría estas nuevas ventajas dentro de mi modelo de negocio. ¿Sí? El tema de la escasez de los registros contables, pues bueno, es sobre todo muy enfocado en la parte de la problemática contable, financiera, fiscal, que de repente enfrentamos con herramientas que no están tropicalizadas a México. Hay que entender que los sistemas de información deben de estar enfocados en resolver la parte financiera y no fiscal de las empresas. Para la parte fiscal de las empresas existen herramientas muy interesantes, pero que no necesariamente son las mejores. Es decir, resolver el esquema fiscal depende de la estrategia del negocio, no depende de los registros contables. Y los registros contables deben de ser lo suficientemente sanos para determinar a la empresa o de darle a conocer a la empresa si la situación financiera, costos bien determinados, que no me presenten errores, bien el control de rentabilidad, bien el manejo de presupuestos, bien el manejo del estado financiero y del balance, ¿no? Eso es lo que me debe de llevar a cabo un sistema de información. Dentro de las situaciones, nosotros en el mercado promovemos mucho software SAP Business One, seguramente han escuchado hablar de él. Es un sistema que desarrollado y pensado, así nació, fue un sistema desarrollado y pensado para las pequeñas y medianas empresas. Incorpora dentro de sí grandes procesos de las grandes empresas tropicalizados a empresas pyme, que les permite, como les comentaba, resolver los temas del flujo de información, resolver los temas de complejidad, porque es un sistema de información fácil, y resolver los temas de administración. Las empresas normalmente compran un sistema de información y terminan en el error de que, bueno, el sistema de información terminó por ser más complejo que cuando trabajaban sin contar con nada, ¿no? La administración de los software no debe de ser crítica y por contrario debe de ser fácil y real, ¿no? SAP Business One dentro de sí incorpora muchísimas de estas situaciones, incorpora dentro de sí una filosofía de trabajo llamada administración por excepción, que me permite a mí todas las políticas de mi negocio plasmarlas sobre un software y a partir de ahí moverme en cuanto a lo que está permitido y lo que no está permitido, sin afectar de ninguna manera la toma de decisiones o la velocidad
casos concretos, por ejemplo, el límite de crédito me lo gestiona de tal forma que si un cliente llega a excederlo, me va a detener la operación, pero sí voy a pedir una autorización a lo mejor a un jefe superior y me permitirá en dado caso continuar mi proceso o sí de plano detenerme, ¿no? Que eso ya será una decisión de los niveles más jerárquicos. A todos los asistentes, muchísimas gracias.